El sol caía a plomo sobre el asfalto cuando Fernando Robles se vio atrapado en una avenida secundaria de Madrid. Conducía de regreso a casa tras dejar flores en la tumba de su esposa, una costumbre dominical que arrastraba como una penitencia. Aquella tarde, sin saber muy bien por qué, decidió desviarse del camino habitual. Tal vez por rutina, tal vez por nostalgia. El coche, un sedán negro de alta gama, comenzó a echar un leve humo desde el capó. Primero un pitido, luego otro. Fernando frunció el ceño, echó un vistazo al panel de control. La temperatura se disparaba. «Venga ya», murmuró, y giró hacia la acera, frenando frente a una tienda de barrio con el cartel torcido y la persiana a medio bajar. Salió molesto, sin quitarse la americana, con el sudor pegándole la camisa a la espalda. Abrió el capó, esquivando el vapor, e intentó ubicar la avería con cara de quien no tiene ni idea. «Se le ha calentado el motor, ¿no?», dijo una voz infantil a su izquierda. Fernando se giró sobresaltado. A su lado, de pie sobre la acera, había una niña flaca, descalza, con el pelo revuelto y los ojos brillantes. Llevaba una caja de cartón con chicles, mecheros y caramelos. No tendría más de 11 años. «¿Perdón?», contestó él con gesto de desconcierto. «El radiador», explicó ella, con toda la naturalidad del mundo. «A veces pasa cuando hace mucho calor y no llevan agua. Mi amigo Chuy tiene un taller, a 2 calles de aquí. Yo le echo una mano a veces». Fernando la miró sin saber si reírse o mandarla a callar. Pero había algo en esa niña que no encajaba con su entorno. No parecía tener miedo de nada, ni siquiera de él. «Gracias, pero ya llamaré a la grúa», dijo. «Va a tardar. Mejor le traigo una botella de agua. Así por lo menos puede llegar al taller sin que se le funda el coche». Antes de que pudiera responder, ella salió corriendo calle abajo. Volvió en menos de 3 minutos, jadeando, con una botella de plástico a medio llenar y una sonrisa sincera, que le desarmó. Se la entregó sin decir nada más. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fernando mientras aceptaba la botella. «Lupita. ¿Y usted?». «Fernando». «Mucho gusto, don Fernando», dijo ella como si fuera una señora de pueblo. Él se inclinó sobre el motor, quitó con cuidado el tapón del radiador usando un trapo viejo que la niña le pasó y vertió el agua lentamente. «¿Y tú cómo sabes todo esto?», preguntó sin levantar la vista. «Mi madre decía que si quieres sobrevivir, tienes que aprender de todo. Y bueno, aquí estoy». Fernando asintió, sorprendido por la calma con la que hablaba. Lupita se secó la frente con la muñeca, y entonces lo vio. En su dedo, un anillo de oro con una piedra azul. Era imposible. Ese anillo no era cualquier anillo. Fernando sintió un golpe en el estómago. El mundo a su alrededor se volvió borroso. El claxon de los coches, las voces, el calor. Todo se difuminó. «¿Dónde has conseguido eso?», preguntó señalando la joya. Lupita bajó la mano de golpe. «Siempre lo he tenido. Me lo dejó mi madre. Dijo que era importante». Fernando notó cómo se le encogía el pecho. Ese anillo lo había mandado a hacer él mismo, años atrás, para Claudia, con una inscripción por dentro que decía: «Siempre tú». «¿Cómo se llamaba tu madre?». Lupita dudó. A veces inventaba nombres para evitar problemas, pero algo en la cara de aquel hombre la hizo confiar. Claudia Ramírez». Fernando dio un paso atrás. El aire se volvió denso. «¿Tienes una foto de ella?», preguntó, la voz rota. Lupita rebuscó entre sus cosas. Sacó una estampita vieja, arrugada, una mujer de sonrisa amplia y pelo largo. Fernando sintió que el corazón le daba un vuelco. Era ella, Claudia, la única mujer que había amado de verdad. La que desapareció sin decir adiós. La que nunca volvió a llamar. Volvió a mirar a Lupita. «¿Sabes volver a casa, verdad?». Sí». «¿Por qué?». «No lo sé. Solo quiero asegurarme de que llegues bien». «Siempre llego. Nadie me espera».
dijo ella encogiéndose de hombros. El motor resistió lo justo para que Fernando llegase al taller. Lupita lo acompañó caminando, en silencio. Cuando don Chuy empezó a revisar el coche, Fernando se sentó bajo una lona descolorida. Desde allí observó cómo la niña regateaba con otros vendedores por un zumo. No podía dejar de mirarla. Algo dentro de él se removía, una mezcla de culpa, de miedo, de esperanza. Cuando el coche estuvo listo, sacó un billete y se lo ofreció. «Toma, por ayudarme». «No, gracias. Si lo cojo, luego pensará que puede mandarme. Mejor cómpreme los chicles». Fernando rió. Le compró toda la caja. Ella lo miró como si no supiera si debía llorar o salir corriendo. «¿Puedo irme ya?» «Claro. ¿Va a volver?» «Tal vez». «Bueno. Hasta luego, don Fernando». Y se alejó trotando, perdiéndose entre coches, aceras y ruido. Aquella noche, Fernando no pegó ojo. Dio vueltas en la cama. Se levantó. Fue a su despacho. Abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro, una fotografía. Claudia y él, abrazados en la playa. Ella llevaba el anillo, el mismo. Encendió el ordenador. Buscó su nombre completo. Claudia Ramírez López. Nada útil. Contactó con Arturo, un amigo que trabajaba en el Ministerio del Interior. ¿Puedes buscarme datos de una mujer? Claudia Ramírez López. Es importante. 3 horas después, llegó una nota de voz. Fernando. Aparece como fallecida. Hace 5 años, en un hospital general. No hay causa registrada. Está marcada como confidencial. Fernando se quedó mirando la pantalla. No podía ser. No así. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se rompía. Fernando despertó antes del amanecer, con la mandíbula apretada y la espalda sudada. No había sido una noche, sino un castigo en forma de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Claudia, sonriendo con ese anillo en el dedo, y a Lupita. Su expresión madura, sus palabras, ese «nadie me espera» que lo había atravesado, como un cuchillo. Se levantó en silencio, se duchó, se vistió sin prestar atención al color de la camisa ni al nudo de la corbata. En lugar de ir a la oficina, tomó rumbo al Archivo Central de Madrid. No pidió cita previa. Usó su nombre, su reputación, su voz firme de hombre que nunca escuchaba un «no». Busco cualquier registro vinculado a Claudia Ramírez López, nacida entre el 1985 y el 1990. Puede que fallecida. La funcionaria lo miró con desgana. ¿Parentesco? Era mi pareja. Mentira. ¿Pero quién iba a comprobarlo? La mujer tecleó, esperó, volvió a teclear. Frunció el ceño. Aquí hay una entrada. Fallecida hace 5 años. Ingreso en el Hospital General Gregorio Marañón. La causa figura como descompensación metabólica. Inconclusa. No hay acta clínica detallada. Fernando sintió un golpe en el estómago. ¿Y la hija? ¿Qué hija? ¿Tenía una hija? O eso creo. La mujer negó con la cabeza. Aquí no, hay constancia de eso. Pero si murió sola y era indigente, es posible que los datos sean incompletos. La palabra indigente le rasgó el oído. Claudia no era eso. O no lo había sido. ¿Cómo había terminado así? Salió del edificio con la hoja impresa en la mano, temblando. En el coche llamó a Arturo, su amigo del Ministerio del Interior. Necesito tu ayuda, tío. No es por trabajo, es personal. Joder, Robles. Son las 8 de la mañana. Es urgente. 1 hora después, se veían en una cafetería discreta cerca del Retiro. ¿Qué ha pasado? Fernando le explicó todo, sin adornos. Claudia, el anillo, la niña, la sospecha. Quiero saber qué coño pasó. ¿Cómo murió? ¿Quién se quedó con la niña? ¿Y si hay forma de probar que es mi hija?
Arturo bebió un sorbo de café y se quedó callado. Dame su nombre completo. Claudia Ramírez López. Vivía en Vallecas, creo. Y la niña se llama Lupita. No sé si está registrada. Arturo tecleó en su portátil, conectado a la red del ministerio. Aquí está el ingreso, 5 años atrás. Fue llevada por una mujer, Mercedes Torres Delgado. Repite en varias fichas. Actuó como acompañante responsable. Meche, supongo. También aparecen denuncias sueltas. Maltrato, tenencia irregular de menores. Nunca prosperaron. Todo archivado por falta de pruebas. Fernando sintió cómo la sangre le subía a la cara. ¿Y la niña? No figura. Pero si esa tal Meche la ha estado usando como hija para tramitar ayudas, probablemente haya documentos falsos de por medio. Necesito una dirección. Arturo dudó. Tú no has recibido esto por mí. ¿Queda claro? Fernando asintió. Anotó el domicilio en una servilleta. Barrio marginal, viviendas sociales. Bloques sin ascensor ni esperanza. Esa misma tarde Fernando condujo hasta la dirección. Se estacionó a una calle de distancia. Se bajó sin chaqueta, con una mochila al hombro para no parecer fuera de lugar. Caminó despacio, observando. Un grupo de chavales fumaba en la esquina. Un perro ladraba desde una terraza con toldo roto. La fachada estaba cubierta de grafitis y manchas de humedad. Preguntó a una señora que barría la acera por Meche. ¿La rubia? Piso tercero, puerta B. Pero si va a buscar pelea, mejor ni suba. Esa tía no tiene miedo a nadie. Fernando sonrió, sin humor, y subió las escaleras de hormigón con el corazón acelerado. No tocó el timbre. Solo escuchó. Voces dentro. Voces infantiles. Una de mujer, áspera. Alguna risa forzada. Luego un golpe. Un grito. Fernando apretó los puños. Al bajar, vio a Lupita en la entrada del portal, con su caja de chicles. Lo vio y su rostro se tensó. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo. No puedes venir así. Si Meche te ve, se va a poner como loca. ¿Por qué? Lupita bajó la mirada. Dice que los hombres ricos solo quieren robar cosas. Que si me acerco a ti, vas a llevarme y venderme. ¿Fernando Robles? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Rocío. Fui amiga de Claudia. Vivimos juntas durante años. Tengo cosas que usted necesita ver. Fernando la dejó pasar sin más preguntas. Había algo en su tono que no admitía dudas. La condujo al salón. Rocío se sentó en el borde del sofá y sacó de su bolso una carpeta gruesa, envuelta en un pañuelo de tela. Claudia me pidió que le entregara esto si alguna vez la encontraba. Dijo que usted tenía derecho a saber, que probablemente todo acabaría mal, pero que al menos quería dejarle la verdad. Fernando se quedó inmóvil. ¿Cuándo fue eso? Unos días antes de morir. En el hospital. Apenas podía hablar, pero su mente estaba clara. Rocío colocó la carpeta sobre la mesa de centro. Fernando la abrió con manos lentas. Dentro había un cuaderno de tapas desgastadas, varias cartas, dobladas y fotografías. En una de las fotos, Claudia sostenía en brazos a una niña pequeña, de cabello espeso y ojos enormes. Era Lupita, pero más pequeña. En otra, ambas salían de una casa humilde, abrazadas. En todas, el cariño era palpable, el tipo de amor que no se finge. Yo la ayudaba como podía, dijo Rocío. Le conseguí trabajo limpiando oficinas. Le dejé vivir conmigo un tiempo. Luego conoció a Meche. Fernando alzó la vista. ¿Meche? Sí. Se presentó como amiga. Decía que podía ayudarla con papeles, con médicos, con asistencia. Claudia confiaba en todo el mundo. Siempre fue así. Meche se ganó su confianza y luego la aisló. Le quitó el teléfono, la documentación, el acceso al hospital. La controlaba, todo. Fernando sintió un nudo en el pecho. ¿Y Lupita? Claudia nunca me dijo con certeza de dónde venía la niña, solo que una amiga suya la había dejado con ella por unos días, y que luego desapareció.
Nunca volvió. Claudia la crió como suya. La inscribió en el cole con ayuda de una vecina. Le puso su apellido. Y decía que usted era probablemente el padre biológico, que por fechas cuadraba, pero nunca pudo confirmarlo. Fernando abrió una de las cartas. Querido Fernando, no sé si alguna vez leerás esto. No me dejaron llamarte. Meche me dijo que si te buscaba, te haría daño. Me chantajeaba con cosas que no puedo escribir, pero cada día pensaba en ti, en lo que habría sido de nosotros si no hubiera tenido tanto miedo, si no hubiera desaparecido. Lupita no es hija de mi sangre, pero lo es de mi alma. La crié como mía. La amé más de lo que nunca creí posible. Si alguna vez la encuentras, protégela. No importa si no compartís sangre. El amor verdadero no necesita pruebas de laboratorio. Fernando dejó caer la carta sobre sus piernas. Tenía los ojos húmedos, la garganta cerrada. Rocío le ofreció un pañuelo. Yo no podía hacer más, pero usted sí puede. Fernando asintió. Luego se levantó, fue hasta su despacho y sacó el sobre con la prueba de ADN. Ya hice la prueba. Salió positiva. Rocío sonrió. Entonces ya no hay duda. Pero hay otra. Si Julián manipuló una prueba, puede manipular otra. Quiero hacer una más. En un sitio limpio, sin rastros. Conozco un laboratorio en Toledo. Pequeño, familiar. No aceptan pagos externos ni favorcillos. Fernando la miró agradecido. ¿Me acompañaría? Esa misma tarde viajaron a Toledo. Fernando conducía en silencio. Rocío observaba el paisaje. Al llegar al laboratorio, fueron recibidos por una técnica de bata blanca y rostro amable. No hicieron preguntas. Solo tomaron las muestras, firmaron los formularios y prometieron confidencialidad total. Resultado en 72 horas, dijeron. Volvieron a Madrid al anochecer. Lupita los esperaba en la cocina, dibujando. «Hola», dijo, mirando a Rocío. «Hola, pequeña. Yo conocí a tu madre». Lupita se quedó callada. Luego sonrió. «¿De verdad?» «Claro. Me hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras su milagro». Lupita bajó la vista, pero se le escapó una lágrima. Rocío la abrazó con suavidad. Ella te quería con todo su corazón. Fernando las dejó, a solas. Subió a su estudio. Colocó todas las cartas sobre la mesa, las fotos, el diario. Comenzó a leerlo con calma. Hoy Lupita me preguntó si tenía papá. Le dije que sí, que tenía uno valiente, que algún día lo conocería y que él la cuidaría mejor que yo. Fernando cerró el diario, vencido por la emoción. No podía fallarles. 3 días después, recibió una llamada. «Robles, soy Esther, del laboratorio de Toledo. Tenemos el resultado. Y confirmamos la compatibilidad biológica. Usted es el padre. 99.9%. Sin duda». Fernando cerró los ojos. «Gracias», colgó, bajó corriendo las escaleras. Lupita estaba en el salón, viendo una película. «Tenemos que celebrar», dijo él sin poder disimular la alegría. «¿Por qué?» Fernando se arrodilló frente a ella. «Porque eres mi hija. Y ahora lo sabemos los dos». Ella se quedó quieta. Luego lo abrazó con fuerza. Por primera vez, sin miedo. El plan requería precisión, sangre fría y una dosis de riesgo. Fernando no era un hombre acostumbrado a maniobras oscuras, pero tampoco era ingenuo. Si quería desmantelar la red de mentiras tejida por Julián y Meche, necesitaba una prueba irrefutable, algo que no pudiera ser destruido con tecnicismos ni manipulaciones jurídicas. Fue Rocío quien lo dijo primero, sin rodeos. «Ese hombre se cree intocable, pero si tiene el ego que yo creo, va a hablar. Y si habla, lo atrapamos». ¿Cómo? Dándole la oportunidad de presumir, Fernando contactó a León, el investigador. Le explicó todo. León no necesitó más de 2 frases para entender el objetivo. Una grabadora de botón.
discreta. Se activa con pulsación doble. Y si ves que la conversación no avanza, le das motivos para pensar que estás derrotado. El tipo necesita creerse el más listo de la sala. Días después, Fernando citó a Julián en un restaurante del centro. Lugar público, ruidoso, pero con cabinas privadas para ejecutivos. El escenario perfecto. Julián llegó vestido de siempre, traje impecable, sonrisa calculada. «¿Me llamaste tú? Pensé que ya no éramos amigos», dijo mientras se sentaba. «He cambiado de opinión», respondió Fernando, ocultando la tensión bajo una máscara de resignación. «No puedo contra vosotros. Meche tiene todo en regla. Tú tienes acceso a los jueces. Estoy perdiendo». Julián sonrió satisfecho. «Siempre fuiste blando, Fernando. Te falta colmillo. Y a ti te sobra. Pero necesito una salida. Algo que no me deje destruido del todo. Podemos negociar. Si firmas un acuerdo donde cedas cualquier derecho sobre la niña y no presentas más pruebas, Meche retira la denuncia por secuestro. Y yo te ayudo a limpiar tu nombre. Incluso puedo gestionar una orden de alejamiento simbólica para que todo parezca más civilizado». Fernando apretó el botón del reloj discretamente. «¿Y a cambio tú qué ganas?» Julián bebió un sorbo de vino. «Contratos, acceso. La administración necesita gente que sepa acomodar ciertos perfiles difíciles. Tú sabes cómo funciona este país. Yo ayudo a Meche, ella me da nombres. A cambio, tú desapareces. Todos ganamos, menos la niña». «¿Qué niña? Esa mocosa ni siquiera es tu hija», dijo Julián riéndose con desprecio. «Claudia la recogió de la calle. ¿O no lo sabías? Todo tu drama paternal es una farsa». Fernando sintió el impulso de romperle la copa en la cara, pero se contuvo. Lo dejó hablar. Y habló. Vaya si habló. Cuando salieron del restaurante, Fernando no dijo nada. Subió a su coche. Llamó a León. «Lo tengo todo. Tráemelo ya». Esa misma noche, Rocío y León editaron el audio. Lo limpiaron. Lo ordenaron. 3 minutos de confesiones, directas, nombres, fechas, intenciones claras de corrupción y falsificación documental. El archivo fue entregado en un sobre sellado al juzgado de menores, junto con una carta firmada por Fernando. «Yo, Fernando Robles, padre biológico de la menor Lupita Ramírez, presento esta grabación como prueba de una conspiración entre el abogado Julián Ferrer y la señora Mercedes Torres Delgado, con el objetivo de falsificar documentos y manipular decisiones judiciales para beneficio económico y personal, a mí costa del bienestar de una menor». También lo envió a 3 periodistas. De esos que ya no abundan. Tercos, éticos, hambrientos de verdad. Uno de ellos, Lucía Peña, respondió en menos de 1 hora. «¿Puedo publicar esto?» «Con una condición», respondió Fernando. «Protege a la niña. Nada de fotos, nada de nombres reales». Hecho. El domingo por la mañana, la noticia reventó las redes. «Abogado vinculado a red de explotación infantil», decía el titular. Los fragmentos de audio circulaban por WhatsApp y Telegram. Las tertulias de radio abrían con el tema. En televisión, los analistas se peleaban por emitir su opinión. Fernando mantuvo a Lupita alejada de todo. Apagó la tele. Canceló el Wi-Fi. Se encerraron en casa como si fuera Navidad. Ella lo notó. ¿Está pasando algo? Nada malo. Al contrario. El mundo está empezando a ver la verdad. Meche, ella ya no podrá tocarte. Te lo prometo. Pero Meche no se rindió. Esa misma tarde, presentó una contrademanda. Acusó a Fernando de difamación, de manipular pruebas, de crear una campaña mediática para robar a una menor. Su abogado no era otro que Julián. La jugada fue torpe, desesperada. El juez la desestimó en menos de 24 horas. Ya tenía el audio, ya conocía los antecedentes, y ahora tenía además declaraciones de antiguos vecinos
que confirmaban los abusos cometidos por Meche. El fiscal abrió una investigación formal, ordenó congelar sus cuentas, emitió orden de registro para su domicilio. Julián fue citado a declarar. Llegó al juzgado con traje nuevo y cara de póker, pero por dentro ya estaba hundido. Esa noche, Fernando preparó pasta con tomate. Lupita puso la mesa. Rocío trajo helado. Cenaron en la terraza con mantas sobre las piernas y velas sobre la mesa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó la niña. Ahora esperamos, pero esta vez con el viento a favor. ¿Y si intentan hacer algo malo otra vez? Fernando la miró a los ojos. Tienes a gente contigo, no estás sola, y nunca lo estarás más. Ella sonrió. Después sacó una hoja y la puso sobre la mesa. Era un dibujo. Ellos tres. Una casa detrás, un sol, un perro, aunque no tenían perro. ¿Estos somos nosotros?, preguntó Fernando. No tienes que decirme nada. Tengo pruebas, grabaciones, fotos, y sé quién le ayuda a ocultarlo todo. Lupita bajó la cabeza. ¿Vas a denunciarla? Sí. Pero antes quiero preguntarte algo, y necesito que seas honesta. Ella lo miró, con los ojos abiertos como platos. ¿Quieres salir de ahí? ¿Quieres venir conmigo? No para siempre, si no quieres. Solo unos días. Para que estés segura. Para que descanses. Ella respiró hondo. Luego dijo, si me voy, Meche dirá que la he robado, que me ha secuestrado. Ya lo ha hecho con otra niña. Nadie te va a hacer daño, te lo juro, pero necesito que confíes en mí. Lupita cerró los ojos un instante, y luego, muy despacio, asintió. Vale, pero esta noche no puedo. Meche está muy pendiente. Mañana es domingo. Se va con un tipo y vuelve tarde. Puedo escaparme temprano. ¿A qué hora? A las 7, en el Parque del Puente. Allí estaré. La noche siguiente, Fernando no pegó ojo. Preparó una habitación para ella. Llenó la despensa de cosas que pensó que le gustarían. Cereales, zumos, chocolate. Se sentía como un idiota ilusionado, pero no podía evitarlo. Al día siguiente, a las 7 en punto, estaba en el parque. Ella apareció con una mochila pequeña, corriendo, agitada. Se subió al coche sin decir nada. Solo lloró, en silencio. Fernando condujo sin hablar. Al llegar a casa, le mostró su cuarto. Tenía una cama nueva, una estantería vacía y una lámpara de noche. «Puedes decorarla como quieras», le dijo. Lupita se sentó en la cama como si no creyera que era real. Pasaron la mañana viendo dibujos, comieron pizza, jugaron al ajedrez, aunque ninguno sabía bien cómo. Por primera vez, ella se rió. Pero la paz no duró. A las 5 de la tarde, Meche llamó al móvil de Fernando. Lo había conseguido. No sabía cómo, pero lo había hecho. «¿Dónde está mi niña, cabrón?», gritó al otro lado. «Devuélvemela o te juro que te entierro en papeles. Ella no es tuya, y lo sabes. Tengo pruebas, y mañana mismo presentaré cargos». «Estás acabado, Robles. Nadie te va a creer. Tengo el respaldo legal, gilipollas. Y sé cosas de ti. No sabes con quién te estás metiendo». Fernando colgó sin responder. Miró a Lupita. Ella lo observaba desde el pasillo, en pijama, con el pelo revuelto. ¿Era ella? Sí. ¿Qué dijo? Nada que me haga cambiar de idea. Lupita asintió. Luego caminó hacia él. Se abrazó a su cintura, sin decir una palabra. Y entonces, Fernando supo que ya no se trataba de pruebas, ni de biología, ni de procesos legales. Se trataba de ella, de protegerla, de ser al fin lo que no había sido antes. Lupita no dijo nada durante los primeros minutos dentro de la casa. Caminaba despacio, como si cada paso pudiera activar una alarma invisible. Observaba todo con ojos grandes: las paredes blancas, el suelo de madera pulida, el sofá de terciopelo gris.
la cocina que brillaba como la de una revista. No tocaba nada. Mantenía la mochila colgada al hombro como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo. Fernando le ofreció un zumo. Ella lo aceptó con desconfianza. Luego un plato con tostadas. Comió sin prisa, pero sin pausa. «Esta casa es muy callada», dijo al cabo de un rato. «¿Eso es bueno o malo?» «No lo sé, no estoy acostumbrada. Aquí puedes hablar cuando quieras y callar cuando te apetezca. No hay normas raras». Ella asintió, sin mirarlo. Esa primera noche durmió con la luz encendida, en pijama nuevo, en una cama limpia. Fernando dejó la puerta entreabierta y se sentó en el salón, leyendo sin leer, esperando un grito, una pesadilla, algo. Pero no hubo nada, solo el silencio. A la mañana siguiente preparó el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, fruta cortada. Lupita lo miró con asombro. «¿Cocinas tú? No soy tan torpe como parezco». Ella sonrió por primera vez. «Pensé que los ricos tenían cocineros. Yo prefiero cocinar cuando hay alguien a quien le importa». Se sentaron juntos, y ella comió con más confianza. Después de desayunar, Fernando le mostró una habitación con libros, lápices y una mesa pequeña. «Cuando empieces el cole, puedes estudiar aquí, o dibujar, o hacer lo que te dé la gana. ¿Voy a ir al colegio? Si tú quieres. Pero antes, tenemos que arreglar unos papeles, para que estés aquí legalmente». Ella se puso seria. «¿Y si no me dejan? Lucharé por ti, hasta el final». Ese mismo día, Fernando presentó una solicitud de guarda provisional en el juzgado de menores. Adjuntó un informe con fotografías del estado en el que había encontrado a Lupita, una carta manuscrita firmada por ella, y su declaración jurada de haber conocido a la madre. También incluyó los primeros documentos que León, el detective, había conseguido sobre Meche. Pidió cita con su abogado de confianza, Julián Ferrer. No le contó todo, solo lo necesario. Julián se mostró solícito, comprensivo, tomó nota. Prometió mover el expediente con urgencia. Pero Fernando ya no confiaba. Había escuchado su voz en aquella grabación. Sabía que estaba del otro lado. Solo quería comprobar hasta dónde era capaz de llegar. 2 días después, llegó una notificación urgente al buzón de Fernando. Solicitud de nulidad de custodia provisional presentada por la parte de Mercedes Torres Delgado. Alegaciones: secuestro, coacción, influencia indebida sobre menor. Adjunto a la denuncia, había un informe de servicios sociales que decía que Meche tenía la guarda legal de la menor. También un testimonio firmado por Julián Ferrer como su abogado. Fernando leyó cada línea con el estómago encogido. Le estaban tendiendo una trampa legal. Y lo peor, también adjuntaban una prueba de ADN, emitida por un laboratorio privado, indicando que Fernando no era el padre biológico de Lupita. El informe tenía membrete, firma, sello oficial. Todo parecía en regla. Fernando se sentó en su despacho, en silencio. No entendía nada. Esa prueba no podía ser real. Aún no había realizado ninguna prueba oficial con su propia muestra. Solo había hablado con el laboratorio para concertar una cita, y aún así, Meche y Julián ya habían presentado una prueba, fabricada, una mentira bien impresa. Esa noche no dijo nada a Lupita. La niña dibujaba en silencio. Hacía flores, casas, perros. Usaba colores con cuidado, como si fueran cosas valiosas. Fernando la miraba sin saber cómo decirle que el mundo otra vez se estaba volviendo contra ella. Cuando la niña se durmió, llamó a León. «Han presentado una prueba de ADN falsa. ¿Puedes comprobar si ese laboratorio existe?» León no tardó. «Sí existe, pero la prueba fue emitida por una sucursal satélite en Málaga. Y según mis contactos, ese informe fue encargado y pagado en efectivo por un tal Julián Ferrer». Fernando colgó con el pecho ardiendo. Después llamó al laboratorio con el que había hablado inicialmente. «Quiero hacer la prueba mañana, lo antes posible.
Con total discreción. Yo llevaré las muestras. ¿Tiene autorización de la madre? La madre está muerta. ¿Y la tutela? Estoy en proceso. Es urgente. El laboratorio aceptó. A la mañana siguiente, con delicadeza, Fernando recogió una muestra de saliva de Lupita en un bastoncillo, mientras ella dormía. Luego hizo lo mismo consigo mismo. A las 10 estaba en el laboratorio. Resultados en 3 días, dijeron. 3 días. 72 horas de espera y ansiedad. Mientras tanto, la tensión crecía. Lupita se mostraba más confiada. Empezaba a moverse por la casa con naturalidad. Canturreaba. Pedía cosas. Reía. Una noche incluso cocinó con él. Hicieron croquetas y acabaron llenando la cocina de harina. «Me gusta aquí», dijo ella mientras cenaban. Fernando la miró con ternura. «Ah, mí también me gusta tenerte aquí. Aunque no sea tu hija, eso no cambia nada». Ella bajó la vista. «A veces sueño que mamá me abraza, y cuando despierto, me da pena, porque ya no me acuerdo de su voz». Fernando se levantó, fue al despacho y volvió con una grabadora. «Escucha». Reprodujo un archivo viejo. Era una grabación de Claudia cantando, de hacía años. La voz era clara, dulce, joven. Lupita tapó la boca con las manos. Lloró sin ruido durante varios minutos. Fernando la abrazó, en silencio. El cuarto día, recibió un sobre cerrado del laboratorio. Lo abrió con manos temblorosas. Resultado: 99.8% de compatibilidad genética. Paternidad biológica confirmada. Se quedó inmóvil, leyendo una y otra vez. Luego exhaló. «Lo sabía», susurró. Esa misma tarde, sonó el timbre. Era Julián. Fernando le abrió sin decir nada. El abogado entró con su elegancia habitual, como si nada estuviera fuera de lugar. «Vengo a hablar como amigos. Tú y yo ya no somos amigos. Vamos, Robles, no te pongas así. Solo estoy cumpliendo mi trabajo. Meche vino a mí con documentos. Yo no puedo rechazar un cliente. Aunque sepas que miente, eso es discutible. Los papeles están en regla». Fernando le tiró el sobre del laboratorio encima, de la mesa. «Aquí tienes la verdad». Julián lo abrió, leyó y se encogió de hombros. «Esto no cambia nada. El juez ya tiene una prueba en su contra. Falsa. Y pienso demostrarlo. Buena suerte, vas a necesitarla. Y tú un buen abogado, cuando presente una denuncia por falsificación documental». Julián sonrió, pero se le notaba el temblor en las manos. «Estás cavando tu propia tumba, Fernando. Y tú estás tan podrido que no te das cuenta de que ya hueles a tierra». Cuando Julián se fue, Fernando se sentó en el sofá. Lupita apareció en pijama con los pies descalzos. «¿Todo bien?» Fernando la miró. «Sí, todo bien. ¿Me cuentas un cuento?» «Claro». Ella se acurrucó junto a él. Él comenzó a inventar una historia. Sobre una niña valiente. Sobre un monstruo que robaba voces. Sobre un caballero que no sabía usar la espada, pero sí escuchar. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron tranquilos. La mañana era gris, como si el cielo compartiera la tensión que pesaba sobre la casa. Fernando preparaba café cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Caminó hasta la puerta con una pizca de recelo. Al abrir, se encontró con una mujer de rostro curtido por el sol, ojos claros y una bufanda color mostaza que le cubría parte del cuello. Tendría cerca de 50 años. Fernando se arrodilló, bajando la voz. «Lupita, escúchame. Quiero ayudarte, pero necesito que me digas la verdad. ¿Ella te pega?» Ella no contestó. Solo levantó una manga, un morado en el brazo. Fernando sintió un nudo en la garganta. «¿Quieres venir conmigo? Solo a dar una vuelta. Comer algo». Lupita dudó. Miró hacia el edificio. Luego lo miró a él. «Vale, pero solo un rato, y no le digas a nadie».
La llevó a un restaurante pequeño, lejos del barrio. Lupita devoró el plato como si no hubiera comido en días. Fernando le compró helado. Ella lo saboreó con cuidado, como si fuera de cristal. ¿Tu madre te hablaba de mí?, preguntó él. Lupita tragó saliva. Decía que tenía miedo, que tú eras bueno, pero que le harían daño si te buscaba, que había cosas que no podía explicar. A veces lloraba por las noches. Fernando cerró los ojos. ¿Sabes si soy tu padre? Lupita negó con la cabeza. No sé, solo sé que tenía esa foto tuya, y me dio el anillo antes de morirse. Dijo que si alguna vez me perdía debía buscar a Fernando Robles, que él sabría qué hacer. Fernando no pudo contener las lágrimas. Se las secó rápido. Lo sabré, vamos a averiguarlo. La acompañó de vuelta. Ella no quería, pero insistió. Tenía miedo. Sabía que Meche preguntaría. Antes de despedirse, le dio un móvil viejo. Solo para ti. Si necesitas ayuda, me llamas. Ella lo escondió en su mochila como un tesoro. ¿Volverás? Mañana, a la misma hora. Ella asintió y desapareció por la puerta. Esa noche, Fernando llamó a un laboratorio privado. Necesito una prueba de paternidad, lo antes posible. También llamó a un investigador, el mejor que conocía. Sigue a esa mujer. Quiero todo. ¿Qué hace? ¿Con quién habla? ¿Cómo vive? Al colgar, se quedó solo en el salón, con la foto de Claudia en las manos. Estaba empezando a atar los cabos, y lo que veía al otro lado le daba miedo. Volvió a la misma calle a la misma hora, vestido de forma discreta, con zapatillas y sudadera, como si fuese un vecino más. Llevaba en la mochila 2 bocadillos envueltos en papel, una botella de agua y una caja pequeña de bombones. No sabía si ella aparecería. No sabía si Meche le habría prohibido volver a salir. Pero allí estaba él, como había prometido. Entonces la vio. Lupita estaba sentada en la acera, al lado de su caja de cartón con dulces y mecheros. Cuando lo vio, no sonrió, pero tampoco huyó. Simplemente lo observó, como si midiera su presencia. ¿Has comido hoy?, preguntó Fernando arrodillándose a su lado. Un poco, dijo ella encogiéndose de hombros. Él le tendió uno de los bocadillos. Este tiene jamón del bueno. Nada de mortadela. Ella lo tomó sin dudar. Empezó a comer con la calma de 1900, quien está acostumbrada a racionar cada bocado. Fernando se sentó a su lado, en silencio, dejando que fuera ella quien marcara el ritmo. ¿Cómo has estado? Normal. Meche está de malas. Siempre está de malas cuando no traigo lo suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Depende. A veces quiere 20 euros, a veces más. Si no los tengo, no hay cena. Y me toca dormir en el suelo. Fernando sintió rabia. Una mezcla sorda, caliente. ¿Puedo ayudarte con eso? No, dijo Lupita con firmeza. Si me das dinero, Meche se lo queda. Luego dice que le debo. Y si le digo que tú me diste, entonces se enfada más. Fernando asintió despacio. ¿Aún tienes esa foto de tu madre? Lupita rebuscó en su chaqueta. Sacó una cajita metálica, abollada, con pegatinas, viejas. Dentro había varias cosas. Una goma de borrar, una pulsera rota, un billete doblado y la foto. Se la tendió a Fernando. Él la miró como si fuera un tesoro arqueológico. Claudia, con el pelo suelto, riendo frente a una fuente. Llevaba el mismo anillo que ahora brillaba en el dedo de Lupita. ¿Te contaba cosas de mí?, preguntó él con la voz baja. Pocas. Siempre que hablaba de ti se ponía triste. Decía que eras su amor imposible. Fernando tragó saliva. ¿Sabes por qué se separó de mí? Lupita negó con la cabeza. Solo decía que había elegido mal, que te protegía al alejarse. Él sintió un nudo en el estómago. ¿Y sabes algo de tu padre? Ella se encogió de hombros. No, solo que nunca estuvo. Nunca pregunté. Fernando la miró largo rato. No necesitaba un test de ADN.
Había algo en sus ojos, en la forma en que fruncía el ceño, en esa manera de hablar con dureza, ocultando ternura. ¿Te gustaría venir conmigo un rato? A un sitio tranquilo, comer algo, estar sin prisas. Lupita dudó. ¿Y si Meche se entera? No se enterará. Prometo devolverte antes de que anochezca. Ella lo miró fijamente. Estaba acostumbrada a detectar mentiras. No vio ninguna. Vale, pero no me hagas preguntas raras. Hecho. Fueron a una heladería del centro. Fernando pidió chocolate con avellanas para él. Lupita, fresa con nata. Se sentaron en una terraza donde nadie los miraba raro. Ella comía con cuidado, como si cada cucharada fuera una joya. ¿Te gusta leer?, preguntó él. A veces, cuando hay libros, me gustan los que tienen dibujos o aventuras. Puedo conseguirte algunos. Ella lo miró. ¿Por qué haces esto? ¿Qué? Ser bueno conmigo. La gente no es así. Menos los hombres. Fernando respiró hondo. Porque te pareces mucho a alguien que quise mucho. Y porque no quiero que sigas viviendo como si no importaras. Lupita bajó la mirada. A veces creo que soy invisible, o que nací por error. Él se inclinó hacia ella. No lo eres. No eres un error. Ni invisible. El silencio se instaló entre ellos, cálido. Luego, ella cambió de tema. Meche no siempre fue así. Antes era más simpática. Pero cuando mamá murió, cambió. Empezó a beber, a traer gente rara, a decirme que le debía todo. ¿Y cómo murió tu madre? No lo sé bien. Meche me dijo que fue en el hospital, que ya no podía respirar. Yo tenía 6 años. Fernando sintió un vacío. Quería gritar, ir al hospital, exigir respuestas. Pero no era el momento. ¿Tienes más recuerdos de ella? Me cantaba canciones. Me acariciaba el pelo por las noches. Me decía que algún día vendrías a buscarme. ¿Dijo eso? Sí, que, si el mundo no la dejaba, tú lo harías. Fernando cerró los ojos. Una lágrima cayó, sin permiso. Lupita lo observó en silencio. No llores, eres mejor que eso. No es debilidad, es tristeza, de la profunda. Ella asintió, como quien entiende más de lo que debería. Volvieron caminando hasta el barrio. El sol empezaba a caer. Lupita iba a su lado, comiendo las últimas cucharadas de su helado. Antes de entrar al portal, se detuvo. Si mañana no salgo, no me busques. A veces Meche me encierra, pero siempre encuentro la forma de escapar. Fernando le dio una pequeña linterna que también era teléfono. Había cambiado la SIM por una registrada a su nombre. Llámame si estás en peligro. Prométemelo. Lo prometo. Él le tocó el hombro como si fuera frágil. Voy a protegerte. Te lo juro. Aunque no sea tu hija, aunque el mundo diga que no lo eres. Para mí, ya lo eres. Ella no dijo nada. Entró al portal y desapareció. Fernando se quedó allí un momento, sintiendo el frío de la noche. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Fernando no podía seguir esperando. Algo dentro de él, una mezcla de deber, culpa y amor sin nombre, se había activado como una llama que no pensaba apagarse. Al día siguiente, muy temprano, contactó a alguien a quien no había recurrido en años. León Carranza, investigador privado, discreto, efectivo y con una moral flexible. Se reunieron en un café discreto en Chamberí. Fernando no dio rodeos. Quiero saber todo sobre una mujer. Mercedes Torres Delgado. Le llaman Meche. Vive en Carabanchel. La quiero vigilada 24 horas. ¿Dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué oculta? León, un hombre de rostro cuadrado y barba grisácea, alzó una ceja. Es por custodia. Es más grave. Explota a una niña. Lupita. Puede que sea mi hija. León asintió, sacando una libreta vieja. ¿Tienes una foto? Fernando deslizó una del móvil.
León la observó, anotó y dijo: «Dame 72 horas». Pero no tardó tanto. 2 días después, le mandó un correo. El asunto era escueto. «Tienes razón». El informe venía acompañado de fotos, grabaciones, copias de documentos falsificados. Meche no solo estaba registrada como cuidadora de Lupita, sino también de otras 3 niñas en diferentes periodos, todas con papeles falsos, todas reportadas como en situación de riesgo, pero ninguna retirada por los servicios sociales. En los vídeos se la veía gritando, lanzando objetos, encerrando a Lupita en el baño. En una grabación nocturna se escuchaba un audio: «Si no traes dinero, duermes sin cenar. Y si hablas con ese pijo otra vez, te rompo los dientes. ¿Me oyes?». Fernando apretó los puños. También había nombres en el informe, personas que habían tramitado los papeles. Uno de ellos le resultó tan familiar que le hizo frenar la lectura de golpe: Julián Ferrer, su viejo amigo, su abogado de confianza, el mismo que había gestionado los papeles de su matrimonio, de la herencia de su esposa, de todo lo importante en su vida. El corazón le dio un vuelco. Abrió una nueva carpeta. En ella, León había incluido copias de transferencias, correos, interceptados, y una conversación telefónica grabada entre Julián y una tercera persona. «Tranquila, Meche, tengo el juez en el bolsillo. Si hay que modificar el acta de nacimiento, lo hacemos. Robles no va a hacer nada. Está viejo y roto». Fernando sintió una mezcla de náusea y rabia. Esa noche no durmió. Planeó. A la mañana siguiente fue al barrio. Esperó en la misma esquina, de siempre. Lupita apareció con la caja en brazos, una chaqueta 2 tallas grande y la cara cansada. Cuando lo vio, no corrió. Solo caminó hacia él con un gesto de alivio silencioso. «Hola, hola», respondió él. «¿Cómo estás?» «Como siempre». «¿Podemos hablar un rato?», ella dudó. «Si Meche me ve, no nos verá. Tengo el coche cerca. Solo quiero hablar». «Prometido». Subieron al coche. Fernando no dijo nada mientras conducía. La llevó a un parque vacío en las afueras, donde los árboles tapaban la vista de la carretera. Se sentaron en un banco. Lupita empezó a jugar con una ramita, nerviosa. «Sé lo que te hace Meche». Ella se congeló. «Oh, sí. Y cuando crezca, quiero tener una casa como esta, para ayudar a otras niñas que no tengan dónde dormir». Fernando sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo ayudarte?» «Claro. Pero yo mando». Se echaron a reír. Esa noche, las voces del pasado empezaron a apagarse. Y las nuevas, por fin, empezaron a ser escuchadas. El día del juicio amaneció frío, nublado, como si el cielo se negara a pronunciar sentencia antes de que lo hicieran los hombres. Fernando se puso el traje gris que había usado en el entierro de su esposa. No por superstición, sino porque aquel día marcó el fin de una vida. Esperaba, sería el comienzo de otra. Lupita se vistió con un vestido sencillo, de algodón, azul. Rocío le hizo una trenza y le prestó una bufanda. Antes de salir, Fernando se agachó frente a ella. «Pase lo que pase hoy, tú y yo ya hemos ganado. ¿Lo sabes?». Lupita asintió, seria, pero con los ojos encendidos de esperanza. La sala estaba repleta. Funcionarios, asistentes sociales, representantes del Ministerio Público, periodistas en los bancos del fondo. Meche llegó escoltada por 2 agentes. Llevaba el rostro cubierto de maquillaje, los labios tensos, los ojos oscuros como un pozo. Julián apareció 10 minutos después, solo, sin su habitual sonrisa arrogante. Llevaba papeles en la mano, pero el temblor de sus dedos lo traicionaba. El juez era un hombre de rostro curtido, voz firme y paciencia escasa. Abrió la audiencia con tono seco. «Hoy decidiremos sobre la guarda y custodia de la menor Lupita Ramírez. Escucharemos a todas las partes,
Se ruega respeto y claridad. Comenzamos. La defensa de Meche fue patética. Un alegato plagado de falsedades, frases vagas, argumentos emocionales sin pruebas. Dijo que había criado a Lupita como una hija, que Fernando era un desconocido obsesionado con redimirse, que todo era un circo mediático. Luego habló Julián. Intentó apelar al tecnicismo, al lenguaje legal, pero el juez le interrumpió 3 veces. Señor Ferrer, limite su exposición a hechos verificables. Y recuerde que usted también está siendo investigado. El silencio fue espeso como alquitrán. Cuando le tocó el turno a Fernando, se levantó sin papeles. Solo habló. Claro, firme, sin exagerar. No vengo a dar lástima ni a buscar redención. Solo quiero proteger a una niña, a mi hija, porque lo es, biológica y emocionalmente. Tengo pruebas, tengo testigos, pero sobre todo, tengo un compromiso, que no pienso abandonar. Presentó el resultado oficial del laboratorio de Toledo. El juez lo aceptó sin discusión. Luego proyectaron la grabación de la conversación con Julián. Algunos presentes contuvieron la respiración. El juez tomó nota sin levantar la vista. Después, Rocío subió al estrado. Su testimonio fue devastador. Contó cómo Claudia fue aislada, manipulada y finalmente silenciada. Cómo Meche se aprovechó de su vulnerabilidad. Cómo Lupita vivió bajo amenazas constantes. Finalmente, hablaron 2 vecinas del barrio de Meche. Confirmaron haber oído gritos, castigos físicos, incluso encierros. Una de ellas lloró mientras hablaba. El juez pidió un receso. 20 minutos de espera. Parecían años. Cuando volvieron a entrar, la atmósfera era densa, eléctrica. El juez leyó el dictamen con voz neutra. Considerando las pruebas presentadas, las declaraciones escuchadas y el análisis forense de los documentos aportados por la parte demandada, este tribunal declara inválido el informe de ADN inicial por considerarlo manipulado con intención fraudulenta. Un murmullo recorrió la sala. Este tribunal reconoce la violencia institucional ejercida sobre la menor Lupita Ramírez. Se constata un fallo sistemático en la protección de sus derechos fundamentales. Hizo una pausa. Por tanto, se concede la custodia legal, definitiva y exclusiva al señor Fernando Robles. Además, se ordena el inmediato ingreso en prisión preventiva de la señora Mercedes Torres Delgado y se remite a la Fiscalía General del Estado la conducta del letrado Julián Ferrer para su investigación por presunta corrupción, falsedad documental y asociación ilícita. Meche gritó. La sujetaron 2 agentes. Julián intentó hablar, pero el juez lo mandó callar. La audiencia ha terminado. Fernando respiró por primera vez en semanas. Rocío le apretó el brazo. Lupita se quedó quieta, sin saber si sonreír o llorar. Él se agachó. La miró a los ojos. Ya está. Se acabó. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Le susurró algo, bajito, al oído. Gracias, papá. Él cerró los ojos y lloró. 2 semanas después del juicio, la casa de Fernando ya no era la misma. Las paredes respiraban. La luz entraba sin pedir permiso. El silencio que antes dominaba cada rincón ahora se mezclaba con música, risas, pasos descalzos, olor a crayones y a salsa de tomate hirviendo. Lupita se había apropiado del espacio, con la naturalidad de quien por fin encuentra su lugar en el mundo. Había pegado dibujos en la nevera, enmarcado una foto suya con Claudia en la mesilla de noche, adoptado el sofá como trinchera personal para ver películas y dormía cada noche, con la lámpara encendida y un libro entre las manos. ¿Otra vez dibujando en la pared?, preguntó Fernando una tarde, al verla con rotuladores frente al pasillo. Tú dijiste que podía decorarla como quisiera. Lo dije, pero pensaba en cuadros, no en murales. Es arte urbano, respondió ella con seriedad, mientras pintaba una flor gigante justo al lado del interruptor. Fernando fingió resignarse, pero en realidad
Adoraba ver cómo la casa mutaba con ella. Donde antes había vacío, ahora había color. Cada mañana la llevaba al colegio. Lupita saludaba a los profesores, se reía con otros niños, sacaba buenas notas en plástica y odiaba matemáticas con pasión. «Tienen algo contra mí», decía al volver a casa. «Los números me miran raro». Fernando, cada vez que la escuchaba, sentía cómo se le ensanchaba el pecho. A veces se preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin ella. Una tarde, mientras preparaba albóndigas con salsa, el nuevo plato favorito de Lupita, el timbre sonó. En la puerta no había nadie, solo un sobre marrón sin remitente, doblado en dos. Lo abrió con las manos enharinadas. Dentro, una carta, manuscrita. Breve. Soy quien falsificó el primer informe de ADN. Trabajo, o trabajaba, en el laboratorio de Málaga. Julián Ferrer nos pagó en efectivo. No fue mi idea. Me presionaron. Si esto sirve para limpiar algo, me basta. No me busque. Pero sepa que la niña no es su hija biológica. Y aún así, usted es el único padre que ha tenido. Fernando se quedó de pie, en silencio. El olor de la salsa llenaba la cocina. Leyó la carta 2 veces. Luego la quemó en el fregadero, con un mechero. No quería guardar esa sombra. No quería que Lupita la encontrara. No quería que importara. Porque no importaba. Esa noche, ella comió 2 platos. Mojó el pan en la salsa. Canturreó una canción absurda. Después le pidió que le leyera un cuento. Eligió uno sobre lobos que sabían bailar flamenco. ¿Te puedo decir algo raro?, preguntó al final. Claro. A veces pienso que mamá me mandó contigo desde el cielo, como si ella supiera que tú me ibas a cuidar mejor que nadie. Fernando no respondió. La abrazó. ¿Tú crees en eso? Creo en lo que siento. Y yo siento que esta es mi casa. Lo es. Y tú eres mi padre, aunque no tengamos el mismo ADN. Lo sé. Ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y tú? ¿Me querías antes de saber? Te quise desde que me diste aquel anillo. Y no voy a dejar de quererte nunca. Ella se quedó dormida en el sofá, con las manos manchadas de salsa y un dibujo en la falda. Fernando la cubrió con una manta, apagó la luz y se sentó en silencio, agradeciendo a la vida, al destino, al azar, a Claudia, al caos o a quien fuera, por haberla puesto en su camino. La casa ya no era casa, era hogar. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.